Es momento de recibir a la visita en Nación ESPN. La visita de Nación ESPN, hoy tenemos una atleta de renombre internacional, de renombre mundial. Yo creo que es la mejor deportista en la historia del todo el deporte mexicano. Una campeona mundial, una subcampeona olímpica, una atleta en toda la extensión de la palabra. Adriana, estamos además en la semana de nuestro segundo aniversario en Nación ESPN y tenemos una serie de invitados muy especiales, empezando con la de hoy. Iniciamos con la presencia de Ana Guevara en Nación ESPN. Le damos la bienvenida a la atleta Ana Gabriela Guevara, campeona del mundo. Ana, qué bueno verte de nuevo en las cámaras de ESPN. Me faltó decir senadora por la República. Senadora de verdad. Gracias. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante. Gracias, un gusto estar con usted. Ana Gabriela Guevara. ¿Qué haces, Ana? Bueno, te vemos. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por aceptar nuestra invitación para que seas parte de Nación ESPN esta semana. Hace mucho tiempo queríamos tener a Ana con nosotros y por fin se nos hizo. Ana, felicidades. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo va la vida de política? Bien, contenta. Ahí. ¿A la misma velocidad? A la misma Ojalá. velocidad. Ojalá todo fuera tan fácil. La mitad de la velocidad quisiera nada más. Pero bien, contenta. La verdad es una experiencia nueva, representar al país, pero pues ahora en otra plataforma. Pero bien, ahí va. Correcto. ¿Qué tan diferente es ser todo lo que pasaste como deportista también y lo que ahora estás pasando como política? Pues es diferente, simplemente es del aspecto de que como atleta trabajé siempre para conseguir mis resultados. Entonces todo lo que hacía a diario, todo lo que mi esfuerzo se veía reflejado pues, en el reloj, en una medalla, en un resultado grande. Acá en la política pues es distinto porque pues nunca depende de ti. Tú podrás hacer siempre un gran esfuerzo y la última decisión está en manos de otros. Y finalmente pues ese es el sabor de la política, ¿no? Hay que estar cabildeando siempre, hay que estar hablando siempre, son partidos, son intereses, son puntos de vista, finalmente pues vuelves a caer en la asamblea, ¿no? Es una gran discusión para poder encontrar temas, pero eso no dista de que se puedan lograr las cosas. Ana, y el deporte mexicano, el deporte latinoamericano, vamos a enfocarnos en el deporte mexicano, que tú lo conoces bien. ¿El deporte mexicano podría estar mucho mejor de lo que está? Siempre he pensado que sí. Y estoy convencida de que es posible que México pueda tener una mmejor posición y pueda aspirar a más cosas en muchos aspectos, no solamente en el deporte olímpico o en el deporte mundial. Yo creo que uno de mis grandes anhelos como atleta sigue siendo el que México tuviera más desarrollo popular. O sea, que hay que empezar desde pues como todo, ¿no? En la vida, pues desde una semilla, y la semilla está pues en el municipio, en las unidades deportivas, en las plazas deportivas. Ahí es donde desde ahí se tiene que empezar a construir todo. Y seguimos en el error, convenciendo y los medios de comunicación insistiendo en que los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo y los Panamericanos y demás, que es ahí donde se mide México en el deporte, pero pues cuando volteas a la raíz del árbol, pues la raíz del árbol son 3 ramitas nada más ahí que eventualmente saca algo, ¿no? O sea, para ver una nueva Ana Guevara. No va a haber ni una Ana Guevara, no va a haber ni una Lorena Ochoa. ¿Con esa seguridad lo dices? Sí, no la va a haber. Paola Espinosa no ha hecho... Paola Espinosa... ¿O se ha acercado a ese nivel? Bueno, sí, pero vamos a agregar a Paola Espinosa, para Soraya Jiménez, correcto. Claro. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo crear ese tipo de atletas? Es decir, sigo pensando que Ana Guevara es un milagro de la naturaleza deportiva, es decir... Y que se conjugan muchas cosas, o sea, tu trabajo, tu desempeño, vamos. Porque o sea, fue un esfuerzo individual lo tuyo, Ana. Pues se vuelve un esfuerzo entre individual y también como un acompañamiento del sistema. Pero es un acompañamiento del sistema que tienes que demostrar muchas cosas antes de que el sistema llegue y te acompañe. Pero sí son muy aislados los momentos en que pueda esto surgir. Son tantos los tropiezos que tienes que más de miles claudican antes de querer seguir adelante. ¿Pero qué falta, Ana? ¿Más campos de entrenamiento, incentivos, preparación, entrenadores? Nuestro país lo que no tenemos, David, es un proyecto. México tiene presupuesto, tiene infraestructura y lo que no tiene es este proyecto. Mientras no tengamos un proyecto, es como si habláramos de una gran empresa. Tú llegas y presentas un proyecto, Carolina tiene
el mando para decidir si sí o si no. Adriana. Adriana, perdón. Carolina. Sí, Carolina, no. Me quedé con Adriana. Me quedé con Te quedaste con Carolina. Dije yo, ¿quién será Carolina? Dije, Hernán. No, está bien. Y después de esta decisión, si ella tiene en sus manos el aprobar o no aprobar el proyecto, pues va a ser en dependencia de cuál sea el desarrollo de ese proyecto. Y tendrá que tener metas en el corto, en el mediano, en el largo plazo, tratando de conquistar todas estas metas. Una empresa nunca te va a decir que sí, solo porque tu proyecto pues es un proyecto. Entonces ese proyecto tiene que tener esa visión y México no lo tiene. Ahora, es bien sabido, para nadie es un secreto, que el fútbol mexicano recibe muchísimo más apoyo que cualquier otro atleta mexicano, ¿no?, en el deporte. Pero, ¿tú crees que esta medalla de oro que consigue la selección sub-20 en los Juegos Olímpicos es sano para el resto? Sub-20, sub-23. Sub-23, correcto. Sub-23. ¿Para el resto de las disciplinas? Ariana, el fútbol es un negocio en México. Nunca va a ser comparado un atleta del resto de los deportes con el fútbol. Futbolista, aunque ahí había futbolistas que empezaron desde muy abajo y desde muy chicos y que tuvieron que brincar muchas cosas para llegar a ese momento. Pero nunca se compara. O sea, a los futbolistas les ponen todo y les hacen todo y es diferente. A mí no me satisface el hecho de, digo, es una medalla de oro, una medalla que no tengo. Claro. Pero no es comparativo. México, si verdaderamente tuviera esa contundencia y tuviera esa fuerza, pues empiezas ganando desde el primer partido. Y México brincó la tablita de chanfle, como dijo Chespirito. O sea, no fue contundente. O sea, muchos pensaron que se iba a quedar en el segundo partido. Sufrieron para pasar al tercer. O sea, no fue una selección contundente como aquella que vimos Nigeria en el 2000. No fue la Argentina que vimos en 2004. No fue Argentina gana en el 2008, ¿no? 2008. No tiene esa contundencia. Y se acomodan las cosas. Se va a España, se va a Argentina, se cae Nigeria, se cae Gran Bretaña. O sea, todos los países que se pensaba que pueden haber llegado a pelear por los metales se van. Y llega un Brasil pues muy endeble y las cosas se acomodan y finalmente se logra, que repito, es una medida que importa para el país, pero no tiene el arrastre ni tampoco tiene la provocación que nos pueda decir, a partir de esta medalla vamos a poder detonar. Ser una potencia mundial como se habló en su momento, y ya vimos lo que pasó el miércoles pasado en el Azteca contra Jamaica. Se diluyó. Claro. Ahora, Ana, tú ahora eres política y México es un país, como todo, ¿no?, que tiene que ver con la política. Yo te pregunto, ¿la política mexicana es la que frena finalmente el desarrollo y que esos proyectos, esos planes no lleguen a ejecución? No. No, si parte de lo que ahora, aunque en la Cámara de Senadores no vemos presupuestos, pero sí vemos todos los aspectos de ley y modificaciones que se le pueden hacer a la ley, propuestas que se le pueden adherir a la ley. Es decirles, no es un tema económico. O sea, todos aquellos quienes piensen ahí en el Senado de que tenemos que decir que a la Cámara de Diputados que aumenten el presupuesto, no es un tema no es una cuestión económica. No. Entonces, tú eres una cuestión de proyectos, de planes. Ana, ¿qué harías tú como senadora para podernos dar una esperanza a los mexicanos? Y yo supongo que también es mucho ejemplo de países latinoamericanos. Claro. Pasa generalmente lo mismo. Tiene que existir, primeramente, tiene que existir voluntad política. Tiene que existir voluntad política. Al decir tiene que existir voluntad política, las autoridades, en este caso, llámese presidente de la República, llámese secretario de Educación Pública, porque la CONADE está adherida a la Secretaría de Educación Pública, llámese federativo, llámese CODEME, llámese Comité Olímpico. Tiene que existir la voluntad política de quitar todo aquello que ya no sirve del deporte mexicano. Y hay muchos que ya no sirven dentro del deporte mexicano. Entonces, es tener la voluntad política de enfrentar y decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, te agradecemos tu tiempo, tu dedicación, pero necesitamos dar el siguiente paso. México se tiene que desdoblar hacia donde va el deporte actualmente. Y se nos han ido muchos deportistas y se han ido muchas disciplinas. O sea, ya no tenemos ciclismo, ya no tenemos boxeo, ya no tenemos deportes de conjunto, ya no tenemos atletismo tampoco, ya no hay ni marcha, ni fondistas, ni mediofondistas, ya no hay velocistas, la esgrima desapareció. Y vamos, te empiezas a ver deporte por deporte y te empiezas a dar de cuenta que pues está muy flaco el tronco del árbol, que debería ser
abundantes. Le han apostado a la Olimpiada Juvenil, un evento que ya se volvió obsoleto también, que cuesta mucho dinero para el gobierno mexicano y que no reditúa absolutamente nada. Si vemos a la distancia de la Olimpiada Juvenil, pues son muy pocos atletas los que hoy en día de ese evento, de esa generación, podemos decir que son el producto de la Olimpiada Juvenil. Y finalmente quien termina de poner la cereza al pastel de la Olimpiada Juvenil es Paula Espinosa. Paula Espinosa sí es una atleta netamente proveniente de la Olimpiada Juvenil. Claro, claro. A mí me tocó debutar en esa Olimpiada Juvenil, pero fui la primera, o sea, de ahí nací y de ahí me fui para lo siguiente, o sea, no tuve una secuencia de Olimpiada Juvenil que hiciera toda mi etapa juvenil y luego pasar a la mayor. Paola empezó desde chiquita y vivió todo el proceso de Olimpiada Juvenil y luego pasó al equipo mayor y le tocó sortear todo el equipo mayor y se convierte pues, en el estandarte de los clavados y del deporte nacional. Ella es la que le viene a poner la cereza a eso, pero ¿cuánto ha costado la Olimpiada Juvenil a lo largo de casi 10 años de que va a cumplir en 2000, más de 10 años, en el 2006 cumplió 10 años. Claro. Es mucho dinero. Es demasiado dinero para los resultados que da. Ana, vamos a ir a una pequeña pausa. Yo dejo una pregunta. Yo dejé una en el tintero también. Ah, también. Es que es muy interesante hablar con Ana. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta, Ana, antes de irnos a la pausa, ya rapidito. Hablas del deporte de la actualidad y el deporte de la actualidad lamentablemente está ligado también a lo que es la palabra esteroides, ¿no? Y de lo que está haciendo, lo que ha representado y lo que ha significado la noticia de Lance Armstrong. ¿Qué tan cerca estuviste de ver qué pasaba con los esteroides? ¿Realmente los viste en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se maneja? Porque ahora Ana hemos convertido en unos incrédulos. Bueno, y Ana la puede contestar perfectamente bien porque a Ana le tocaban la puerta y le hacían examen de sangre, yo me acuerdo, sorpresa, y la persiguieron durante mucho tiempo sin nunca poder detectar absolutamente nada.